Hola, buenos tardes. Creo que para todos es de tarde. Creo que ninguno es de mañana. Vamos a la segunda sesión en vivo, entre comillas, de esta clase. Y vamos a hacerlo con la misma dinámica de la vez pasada. Creo que por los nombres, creo que todos son los mismos que estuvieron en la clase pasada, entonces va a ser una dinámica similar. Me gustaría comenzar un poco que ustedes me dijeran qué han visto y qué no han visto, cuáles han sido sus expectativas y por dónde van. Una cosa de de 1 minuto, de 30 segundos conversar. 30 segundos es una publicidad en televisión, lo cual es bastante, y un TikToker son 15, entonces son dos TikTok, que ustedes me digan. Bien sea, no sé, Leslie creo que la vez pasada no se podía, no, Leslie era la Army, que creo que no se podía conectar porque estaba trabajando en ese momento, si no me equivoco, y si es así te pido disculpas. Me voy acordando de las cosas de las personas por esa vía. Entonces, si alguno quiere comenzar y hacer un breve comentario, simplemente qué le ha parecido, no le ha parecido nada, le ha servido un poco lo mío. Sí, está en la oficina, exactamente. Si quieres, puedes escribir y lo vamos leyendo. No sé si algún otro se quiere sumar o hablar. Yo estoy aquí, muy buenas tardes. Únicamente pido disculpas, me encuentro en horario laboral, mi micrófono lo puede encender, pero la cámara no me lo permiten. Ok. Se me cortó un poquito lo que fue la pregunta, no sé si me la podría repetir, reformular, perdón usted. Claro, un poco, ¿qué ha sido su experiencia estas 2 semanas que han tenido de clase? Si le ha servido la introducción, ¿han tenido alguna expectativa? ¿Qué les ha parecido? Una cosa de manera muy breve, bien sea escrita por chat o comunicada, un poco para también seguir la línea de cómo va a ser esta próxima clase que estamos Ah, comenzando. sí, muy Tiene que bien. ser, Bueno, ajá. yo considero en este momento pude participar un poquito en el foro de discusión. Ujú. Por mencionar un ejemplo, y la verdad es que haber leído un poco esas lecturas me han ayudado mucho. Yo tengo 30 años de lo que es experiencia profesional, tanto en iniciativas públicas, iniciativas privadas, y considero que el derecho a la educación, en este caso, me gustaría mencionar esa parte, ha cambiado constantemente. Y si yo me pongo a analizarlo con lo que veo, por ejemplo, en redes sociales, en lo que es el uso de estas inteligencias artificiales, que para mí creo que son muy difíciles de comprender aún, eh, hay un gran impacto. Como por ejemplo, yo veo que hoy en día muchas personas utilizan hasta la inteligencia artificial como hasta para crear conversaciones, y creo que eso afecta mucho hasta la forma de aprender, la forma de enseñar, incluso la forma en la que podemos comprender, porque esa parte de la educación, esa parte de la humanidad, como que poco a poco se va perdiendo. Sí, sí, eso no sé si habías escuchado, gracias Juan José, un poco lo que había conversado, estamos conversando con Alipio y un poco lo que estamos viendo si se abre la electiva, si quizás para este año no, sino para el que viene reformularla, una que es de técnicas, recursos y materiales en educación y para los derechos humanos. Y yo creo que tiene sus ventajas, pero tiene grandes problemas porque está sustituyendo a las personas con máquinas, con una relación que al final la adecuas a lo que tú quieres que sea, y sin mayores contravenciones. Y en el caso de, que quizás no debería hablar de eso ahora, sino más adelante, pero bueno, como somos los mismos, cuando me toque tocarlo, hablarlo de manera general en la clase, ya vamos a ver que están. Uno de los puntos que no vas a poder sustituir, sobre todo en los primeros años, es la educación para los derechos humanos, no yo te puedo dar teoría, una inteligencia artificial te puede dar teoría, pero no te puede dar valores. Y yo creo que ahí está el gran punto de diferencia. La inteligencia artificial al final te puede acompañar, entre comillas, te puede enseñar, te puede educar, pero no te enseña a socializar, no te enseña realmente a respetar. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que yo creo que todavía la labor de los docentes, que nos ha cambiado significativamente con la introducción de la inteligencia artificial,
está presente y que todavía ese plus se lo está dando el ser humano que somos nosotros y no una inteligencia artificial. No sé si José o Santi quiera conversar, estamos hablando y opinar algo adicional de lo que le pareció estas 2 semanas. Bueno, en primera instancia, buenas tardes. Mi nombre es José Saavedra. Yo no pude estar en la primera clase, sí me he enfocado directamente en los materiales que se han hecho. Estuve trabajando en el ensayo también que se pidió. Y un saludo desde Chile. En este momento estoy hablando un poquito bajo también porque estoy en mi lugar de trabajo. Pero Ujú, bueno, primero presentar, yo soy un profesional que trabaja en el área de revinculación educativa. Trabajo con niños y niñas y jóvenes de una comuna de la provincia de Quillota, en la región de Valparaíso, ujú, donde tenemos que restituir el derecho a la educación. Son chicos que se encuentran em, apartados del sistema escolar, algunos de manera severa, otros están con inasistencia, y tenemos que armar un plan de trabajo y también restituir ese derecho. Así que ha sido una experiencia muy interesante visibilizar también eh, las reconstituciones históricas, analizar también ahora cómo se ha dado todo este proceso de incorporación de elementos tecnológicos, también el desarrollo de estos diplomados, pero también creo importante consolidar que todo lo que hemos hablado en función de no solamente esta cátedra, sino que las demás presentes, por lo menos en el caso mío, me ha permitido mucho visibilizar y contextualizar de mejor manera también el trabajo que estamos haciendo acá, no solamente de una mirada práctica, sino que también ahora con un otro sentido de reflexión, de entendimiento y también con una lógica muy asertiva en tratar de incentivar y promover un real enfoque y una real participación de todos mis colegas también en función de restituir los derechos. Y creo que ha sido, por lo menos de mi parte, y lo he manifestado en todas las cátedras que hemos estado, eh, ujú. ha sido muy interesante, muy bonito también, una experiencia maravillosa, de verdad, y espero seguir contribuyendo y espero también que este diplomado siga por muchos años más, porque creo que, por lo menos en el caso mío, que tengo más de 24 años en el mundo de la restitución de los derechos de infancia, me faltaba la parte teórica, me faltaba conocer su historia, me faltaba también entender las lógicas y los procesos que ha vivido nuestro país en relación al derecho a la educación, y creo que ahora me encuentro en un pie muy, muy ambicioso. Quiero cada día seguir aprendiendo y seguir conociendo aún más de este proceso, así que muchas gracias. A usted también, profesora, no habíamos tenido la oportunidad de saludarla, pero muy agradecido por su cátedra y esperemos también que los procesos sigan adelante porque por lo menos aquí ha funcionado de muy buena manera. Bueno, muchísimas gracias, José. Yo sé que algunos no pueden hablar porque están en la oficina, pero pueden escribir por el chat. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Si yo no me doy cuenta, yo sé que Alipio va a estar ahí diciéndome que alguien dijo algo en el chat, porque la idea es que esta actividad sea lo más participativa posible y no sea una cátedra literal en el cual yo esté hablando durante hora y media, cosa que podría ser, porque cuando me disparo, pero yo creo que es mucho más productivo compartir experiencias. Entonces, vamos a comenzar. Este, o continuar con ya directamente con lo que es vamos a ver si ya están, creo que ya todos pueden ver las láminas. Sí, claro. Vamos a ver si se quiere poner. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo un repaso muy general de lo que vimos la clase pasada o lo que en la anterior, y es para tener claro simplemente el objetivo general es caracterizar la educación ENI para los derechos humanos como horizonte ético-político, desarrollando sus principios filosóficos, metodología, sus fines y contenidos esenciales. Estas son, aquí estaban las 4 temas. Usted debe estar ya en el tercero pasando al cuarto de estos momentos y eran los objetivos tal cual como se les presenta. Esto es un poco para ubicarnos a nosotros en lo que ha sido en estos momentos la materia. Después, recordar unos elementos que son importantes, la educación EDI para los derechos humanos, que son lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que educar en derechos humanos habla de contenido, habla de leyes, sentencias, habla de normas,
habla de temas materiales y concretos, mientras que la educación para los derechos humanos habla de principios y valores. El respeto al otro, la solidaridad, la tolerancia, vida pacífica, democracia, etcétera, etcétera. Habla de estos elementos y aquí es donde hacemos la diferencia en educación en derechos humanos y para los derechos humanos. Como yo les comenté en la clase anterior, cada vez se utiliza más el tema de educación en derechos humanos para hablar de educación en y para. Van a conseguir muchos textos que solamente van a decir educación en derechos humanos, incluso de organismos internacionales como puede ser UNESCO, PNUD, etcétera. Pero ahí, cuando uno lee el contenido, incluye el en derechos humanos y el para la de derechos humanos. ¿Por qué lo dividimos en estos momentos? Porque es importante, sobre todo para nosotros, en el momento de educar y de crear el programa y de dar clases o de comunicar, es una taller, una conferencia, saber en dónde nos estamos manejando. Estamos dando solamente contenidos y hablando de cómo se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos o estamos adicionalmente dando valores y contenidos y principios que están alrededor de ellos para tenerlo un poco más claro. Y a su vez, la educación en y para los derechos humanos se ha influenciado por dos elementos, que es la metodología, que es el diseño instruccional, que no vamos a entrar a profundidad a trabajarlo acá, lo hemos mencionado, igualmente ustedes lo van a ver, lo ver en las cuatro, porque eso ya sería como una materia específica. Algunas de las partes de la metodología lo ven en la materia, en una de las materias electivas, que es técnicas, recursos y materiales de educación para los derechos humanos, que eso forma parte de lo que podría ser el diseño instruccional de un curso, materia, taller, etcétera. Pero bueno, para los que son educadores saben que el diseño instruccional va mucho más allá de eso. Y lo otro que es lo que nos vamos a enfocar más en estos momentos, que tiene que ver más con la unidad 3 y 4 es en la realidad y el entorno. Que eso al fin y al cabo te crea el panorama en el cual tú vas a tener que educar en y para los derechos humanos, que te va a influenciar eso para bien o para mal. No estamos diciendo que sea bueno o malo. Es el punto de apoyo en el cual tú tienes y del cual puedes partir o al cual vas a llegar, porque al final tú tienes que crear conexión, bien sea, sobre todo estás educando en valores. En principio tienes que crear algún tipo de conexión entre lo que estás diciendo y haciendo con la realidad de la persona que está escuchando, bien sea dentro de un sistema formal o no formal de educación. Entonces, esto es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, un poco para entender esta realidad y entorno, que es el punto fundamental en la unidades 3 y 4, vamos a hacer un primer ejercicio y vamos a ver si se presta. ¿Qué es este dibujo? Yo quiero que ustedes digan la primera palabra, lo primero que se le venga a la mente. No piensen mucho. Cuando vean este dibujo de aquí, ¿no? ¿Qué creen que significa? ¿A qué se está haciendo referencia? Lo primero que se le venga a la mente, no analicen, pueden escribirlo. Ajá, Juan José, Pues se me viene a la mente, no sé, como que la disciplina tal vez. la disciplina. Ok, José, bueno, uno es Juan José y el otro es José. Cuando diga Juan José, y cuando diga José, uno habla de control social y Leslie es una pregunta que dice sobre pensamientos. No sé si estás haciendo una afirmación o una pregunta, o uno, entonces no sé por dónde tomarlo. Ok, este Kino es un dibujante argentino, un caricaturista argentino que yo creo que es fabuloso porque hace críticas sociales. Ajá, afirmación. Ah, ok, gracias, Leslie. Es que considero que parece como que nos lleva más pensamientos que otros. Bueno, lo que quiero es justamente que vean esto. Yo utilizo muchas actividades o utilizo muchos dibujos de Kino porque si tú ves esto, tú puedes pensar, puedes llegar a cualquiera de las conclusiones que leíste. Pero si tú ves este mismo dibujo y tú dices que este dibujo fue hecho o fue pensado para una realidad diferente, quizás el contexto sea diferente. Ustedes dicen, bueno, ahorita está hablando de pensamientos, control social, etcétera. Pero ¿qué pasa si digo que esto está ambientado en 1910? ¿Hay diferencia de eso a decir que está ambientado en 2020?
Pueden decir sí o no simplemente, no tienen que, simplemente son elementos que tienen que tomarse en cuenta. ¿Cree que habría una diferencia si este dibujo está ambientado o hubiese sido publicado en el... Leslie dice, ¿cree que sí? ¿Algún otro quiere conversar? Sí, no, tal vez. Posiblemente, ok. Ahora, si estamos además de la diferencia de época, estamos hablando, vamos a ver si, de diferencias culturales. ¿Cree que este contenido sería diferente o tendría un contenido distinto si estamos hablando, por ejemplo, de Costa Rica 2020, a si estamos hablando de em, Israel 2020 o Egipto 2020? ¿Cree que la connotación sería diferente o que la gente podría entender cosas distintas con relación al mismo dibujo? Diferente, dice Mili. Mili, que te estoy diciendo, no sé si se pronuncia así o si no es así, me lo dices y lo trato de acomodar. Si no, te estaré diciendo Mili durante todo este tiempo. Ok, gracias por responder. Ahora, si además de todo tenemos en cuenta no solamente las diferencias de época, las diferencias culturales, sino las diferencias de lugares, como le dije anteriormente. Es diferente a si estamos haciendo este dibujo en Israel en estos momentos, si estamos haciendo este dibujo en Costa Rica. Culturales también, cuando dije eso, también te implica dos cosas. Decir que este es el pensamiento de una sociedad básicamente occidental, liberal, con los pensamientos que podamos tener, a tenerlo frente a una sociedad musulmana. Podría tener connotaciones diferentes. Y el otro elemento es la diferente de ámbitos. Si yo digo que le presento este dibujo y yo digo, este dibujo está dentro de una sociedad eh, totalitaria, o si te digo que este dibujo es la representación de movimientos feministas, o si yo te digo que este dibujo es la representación de temas medioambientales en la G7, G21 o en alguno de estos grupos, tendría una connotación diferente. ¿Ustedes creen que estos elementos, estos cuatro elementos, la época, la cultura, los lugares y el ámbito, la temática, podría influenciar un caso u otro? Creo que tu punto, disculpa, mi cámara no está No, no, funcionando, no te preocupes. pero Sé que puedes estar trabajando y todo. gracias. Creo que como tu punto sobre que podría ser cualquier tema, pero el hecho de en la forma en que gente ve el tema y la forma en que piensan del tema y como el nivel de reflexión en cada tema, creo que esta imagen representa mucho a eso. Entonces podría ser en cualquier contexto sobre cualquier tema, pero y veo mucho como el hombre que no tienen, pues, según esta imagen, no tiene ningún pensamiento, pues dice que es como, creo que este representa como la ignorancia de, de no, de no estar como involucrado en temas que no les afecta. No sé, Ok, esa es mi ok, perspectiva. Mili, ¿algún otro quiere conversar, compartir con nosotros? Yo estoy esperando por si acaso alguno está escribiendo, entonces, eh, vamos a ver, nadie está escribiendo, ok. Básicamente aquí el contexto de esta imagen o parte de esta imagen es cómo el pensamiento, le estoy dando el contexto con el cual se desarrolla esto, cómo una persona puede estar pensando, pero frente a grupos de represión, de opresión o de autoridad, tú te alineas con lo que dice él. Y después vuelves a tus pensamientos originales, porque al fin y al cabo el único derecho que es casi imposible de violar y que las autoridades no saben si efectivamente
tú estás haciendo algo que ellos no quieren, es la libertad de pensamiento, porque el pensamiento está dentro de tu cabeza. Si ustedes se fijan con la imagen, él va caminando y a medida que se acerca a una autoridad, se está haciendo una idea más lineal y más acorde con lo que se podría esperar. Y una vez que pasa de ahí, y eso se puede ver también en la postura en la cual camina, cómo él va caminando un poco más con las manos hacia atrás, más despreocupado, y en la medida que se va acercando a la autoridad, que es militar, un policía, etcétera, se está haciendo cada vez más firme, separa las manos, las pone al lado, va mucho más derecho y después vuelve a otra vez a pensar lo que quiere. Entonces, aquí un poco lo que queríamos ver, no solamente con esto, sino con otros dibujos, o en otras circunstancias, que a veces lo que tú dices y cómo lo dices, un poco lo que veíamos en la clase pasada, y lo que tú quieres transmitir, tienes que tomar en cuenta la época en la cual estás diciendo, el contenido cultural en lo cual estás diciendo, la diferencia de lugares, incluso geográficos, incluso dentro de un mismo país, y la diferencia del ámbito o de la temática en la cual estás trabajando. Uno de los grandes problemas que a veces surge, no solamente con historiadores, sino con personas que en teoría analizan o toman de referencia hechos históricos, y esto es un ejemplo que podríamos tomarlo, yo lo estoy tomando desde el ejemplo de los feministas europeos, sobre todo españoles, pero sé que algunos argentinos, no sé si Mili o alguno de ustedes están en Argentina, pero bueno, los que están chilenos están cerca, piensa eso. Quieren entender la realidad y aplicar las normas actuales a la situación y la realidad de las mujeres de hace 40, 60 o 100 años atrás. Y tú no puedes utilizar eso. La realidad no solamente de la mujer en ese momento, sino la realidad social, económica del hombre, a la realidad médica que implicaba, que estaba ahí, era distinto. Entonces tú muchas veces tienes que entender, y lo ideal sería que tú entendieras el hecho o el derecho dentro del contexto histórico de ese momento. Yo no puedo decir que bueno es la revolución, o sea, hay cosas históricas que tú dices, mira, permanecen en el tiempo. Y es lo ideal. Algunos principios o derechos, como los derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física, permanecen en el tiempo y tiene siglos en los cuales se sigue manteniendo exactamente lo mismo, pero hay otros que no. Por ejemplo, una persona estaba hablando de que las feministas, el feminismo electoral o de votación, que fue uno de los primeros feminismos que salió, que las mujeres están exigiendo el voto, no era realmente un feminismo porque solamente reivindicaba el voto. Y dije, no, es un contexto importante. Tienes que entender que en 1800 y tanto ese elemento era importante. Tú no lo puedes ver bajo las concepciones del 2020. Tienes que verlo bajo la realidad, porque no solamente la realidad de la mujer era distinta, la realidad de los hombres, la realidad económica, la realidad de la salud también era distinto. Igualmente que cuando tú quieres hablar de diferencias culturales, si tú hablas de los derechos de la mujer en una comunidad musulmana, va a ser distinto la forma en la cual te abordes o lo acercas a lo que tú vas a hablar de derechos de la mujer en una realidad católica, en una sociedad muy católica, como puede ser, por ejemplo, miembros del Opus Dei, o una sociedad más abierta o liberal, o una sociedad muy atea. Estos elementos los tienes que tomar en cuenta porque aunque sea el mismo concepto, y todos propugnan el mismo derecho como título, la concepción que tienen dentro de ese derecho puede ir variando dependiendo de estos elementos. Entonces, estos son puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Y otra vez, como dije anteriormente, la realidad te influye en cómo es la educación en y para los derechos humanos. Creo que me expliqué aquí. Vamos ahorita a otro elemento, otro ejercicio. Vamos a ver. Creo que todos pueden escuchar porque me están escuchando. Quiero que escuchen, no solamente que oigan, sino que escuchen esta canción. Se llama Si el norte fuera sur de Ricardo Arjona del 96. ¿Me pueden decir de qué se trata este primer minuto de la canción? ¿Qué creen que a qué se hace referencia? ¿La escucharon por lo menos? ¿Están ahí?
Ok, una persona respondió, por lo menos en teoría hay una persona. Ok, mi pregunta es si me pueden decir a qué se refiere este minuto de la canción, de qué está hablando. Ok. ¿Quiere que se la vuelva a colocar? O sea, necesito que me dé el feedback porque si no yo me puedo poner una hora a hablar tranquilamente de corrido. Ok, mira. Sí, sí, por mí, si fuera posible, sí me gustaría volver a Ok, ahí escucharla. va. Ajá. Leslie, ya te leí. ¿Alguien más quiere comentar? Eh, pues a mí se me viene a la mente tal vez el capitalismo de Estados Unidos en Ok. contraparte con la desigualdad en países de Latinoamérica. Ajá. Ok. José dice una pequeña muestra que resume el país que promueve la sociedad perfecta, pero que, como dice el señor Honda, solo es un maquillado. Aquí en Sudamérica trabajamos desde una mirada más real. Exacto. Ellos están describiendo una realidad que en teoría es una realidad del norte, que básicamente el norte es Estados Unidos, porque tú no puedes meter a Alaska, Canadá ni México realmente, pero incluso para los norteamericanos, los estadounidenses, para ellos México no forma parte de Norteamérica, desde el punto de vista geográfico, quiero decir. Pero están describiendo realidades que en teoría son muy buenas, y que el norte es la perfección, pero, y aquí es un poco lo que estamos hablando, está hablando de una época específica, cuando se escribió esa canción, Donald Trump no era presidente ni la primera vez ni la segunda vez, entonces claro, hay un elemento distinto. Pero quiero que vean ahora cómo cambia en la segunda parte de la canción. Ya va. Vamos a escuchar la segunda parte de la canción. Ok, la segunda parte, ¿a qué nos hace referencia? Básicamente a una realidad alterna. Y esa realidad alterna, por eso es que se llama la canción Si el norte fuera el sur. Y aquí es donde comenzamos a trabajar con diferencias culturales, diferencias de lugares y diferencias de ámbitos. Y te sirve para contrastar lo que ellos consideran o lo que se considera actualmente o en ese momento, que no ha cambiado mucho, lo que es el sueño americano o el sueño de lo que debería ser la perfección, como algunos de ustedes dijeron, la vida ideal en contraposición con lo que pasaría si ya lo bueno o lo ideal no serían las chicas altas, rubias y voluptuosas, los hombres tipo Brad Pitt, sino serían más bien estilos más pueblos originarios, más indígenas, más aborígenes, porque bueno, ahora los que manejan el mundo no son ellos, sino somos nosotros. Un poco esa es la contraposición que se tiene. Pero aquí hay un punto interesante, es una frase que dice él, ¿seríamos igual o incluso peor? ¿Qué piensan ustedes de esa frase? ¿Escucharon la segunda parte? ¿Se las vuelvo a colocar? Sí, escucho y, y creo que es muy interesante porque esa parte del sueño de Estados Unidos, como me gusta como en este caso muestra el, como los temas más destructivos de este sueño, pero en otro contexto, en otra realidad, y como esos tipos de sueños, digamos, el efecto que realmente tienen o que realmente significa. Ok. Mili, disculpa, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde estás tú ubicada geográficamente? Estoy actualmente en México. En México, ok. Entonces, y la frase que dice, ¿seríamos igual o incluso peor? Ujú. ¿Qué creen ustedes que quiere decir él cuando dice esa frase? La verdad no sé, estoy como justo, sí, no sé, he estado pensando desde lo dijiste y creo que para mí este parte de, o sea, peor implica como,
Pues la verdad no sé. Estoy interesada en escuchar de mis Déjame ver compañeros. si puedo volverlo a colocar. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Ahí le puse la frase. Bueno, para mí se me viene un poquito a la mente retroceder un poquito en la canción. Se mencionó Ujú, que Estados Unidos es como que la imagen perfecta, entonces al ser invertidos, ujú. tal vez nosotros ahora seríamos los que creen que somos la imagen perfecta. Quizás eso es lo que se me viene a la mente cuando dice seríamos igual o un poquito peor. Ok. Eh, aquí un poco lo que se quiere hacer referencia es, seríamos igual de prepotentes, incluso podríamos hacer peor de lo que ellos ya son. ¿Qué quiere decir esto? El contexto histórico, el contexto cultural y el poder económico te genera, o sea, no somos buenos per se ni somos pobrecitos per se, sino somos consecuencia de nuestra historia. Si hubiésemos cambiado, puede ser que ahora la persona, el Donald Trump, que se cree que gobierna todo el mundo, no va a ser Donald Trump, sino sería alguna otra persona. Pónganse ustedes, hace 15 años Hugo Chávez Fría en Venezuela que pensaba que iba a gobernar a todo el planeta y que todo el planeta dependía de su voluntad. Entonces, lo que está comparando esto es una realidad existente con una realidad alternativa. Y que no necesariamente somos buenos o malos per se. No somos el contrato social de Rousseau, pero tampoco somos tampoco necesitamos un leviatán somos como el punto, el producto de nuestra época, de nuestras culturas, de nuestras realidades y de nuestros ámbitos. Y hay que tomar en cuenta eso, porque si nosotros hubiésemos sido los que tenemos el poder político, económico, social, de mercado, quizás nosotros estuviésemos oprimiendo a el norte, que sería el ejemplo de ellos, Estados Unidos, como ellos nos están oprimiendo a nosotros. Y este es el punto para darnos cuenta que el contexto, aquí le puse un ejemplo muy de una canción muy general y de Ricardo Arjona, te da contexto, te da diferencias culturales, te da diferencias de lugares, pero también, pero también tienes que entender los procesos históricos de cada uno de ellos. Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron en la clase anterior o los que llegaron a ver el video de la clase anterior, pusimos una canción de Thalía, en la cual ella enumeraba un montón de personas o personajes que eran de relativa importancia dentro del mundo de la sociedad, dentro del mundo histórico, que formaron parte del cambio social o generaron un cambio social a favor. Aquí también estamos nombrando un montón de gente, o un grupo de gente, no todo, no sé si ustedes se dieron cuenta, que de alguna forma u otra han influido o influyen, por el caso de Trump, lo influye actualmente sin ningún problema, quiero decir, sin ningún problema de refutar de que él influyó, no. Donald Trump tiene sus cosas, pero lo que quiero decir es que aquí te me estás hablando de un montón de personas que en comparación con lo que fue la vez pasada, aquí no necesariamente son buenos. Allá hablaron de gente que en principio todos eran buenos. Aquí no necesariamente son buenos, pero que te generan cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales o que influyen en esos cambios. Y estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Aquí un Simón Bolívar te puede gustar o no, pero para los que somos de América del Sur, sobre todo de la mitad para arriba de América del Sur, es un personaje muy importante, indudablemente. Pero también todos los demás, Fidel Castro, el Che Guevara, Somoza, eh, el general Marcos, todas estas personas son gente que de una forma u otra han influenciado. Y el producto, lo que somos hoy en día, de una forma u otra se ha venido tocando de mayor o menor medida por parte de ellos. Y son elementos que forman parte de la cultura y de las épocas. Y de las diferentes épocas que en el momento en el cual tú tienes que educar en y para los derechos humanos son temas importantes a tomar en cuenta. Entonces, este es un ejemplo que yo quería poner en contraposición con lo que fue la canción de Thalía. Y esto, bueno, ya sé que hay gente que tiene 24 y 30 años trabajando, entonces eso me hace sentir mejor porque no me hace sentir tan viejo. Ya no puedo decir que solamente Lipi y yo somos los viejos en este caso, pero son temas que tienes que tomar en cuenta, que a veces uno se le va.
pero que son elementos importantes. La realidad de nosotros, como muchas veces dicen, nosotros somos producto de la conquista española y de la colonización española. Si hubiesen venido los alemanes o los británicos, nuestra realidad actual hubiese sido distinta, sería distinta, porque quienes llegaron tienen un planteamiento diferente. ¿Me voy explicando aquí? Espero que sí. ¿Algún comentario, duda? ¿No? Ok. Entonces, estos elementos que aquí podemos ver, que de una forma u otra están presentes, es lo que se suele llamar relativismo cultural, que es al final las diferentes formas y expresiones, entendiendo la cultura desde su sentido más amplio, no solamente sus expresiones de vestimenta, comida, sino también de historia, religión, proceso de cultura en su sentido más amplio, que nos genera diferencias. Y estas diferencias son importantes tomarlas en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de educación en y para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque primero es la forma en la cual te acercas a ellos y te puedes relacionar con ellos. También es la forma de entender por qué en esa zona o ese sitio pueden comprender o estar más a favor o en contra de alguno de los derechos humanos o incluso del concepto de los derechos humanos. El tema del relativismo cultural fue muy importante cuando se estaba hablando de que la visión de los derechos humanos desde el punto de vista jurídico, porque estamos hablando de tratados, declaraciones, etcétera, etcétera, pero que al final ha permeado todos los demás elementos, es una visión occidental. Y esa es la realidad. Es una visión occidental y que después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, aún se aúna no solamente una visión occidental, sino una contraposición entre la visión liberal y la visión socialista, comunista, marxista. Pongo todo esto porque dependiendo del país del cual estemos hablando. Pero estos elementos son los que te generan lo que hoy en día entendemos como derechos humanos. Quizás el derecho a la vida lo podemos entender en mayor o menor medida. Pero ¿cuántos de estos elementos que son producto de lo que ustedes defienden, la educación, los derechos de la mujer, el derecho a la libertad, a la participación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, no son producto de unos histórico, literalmente, un producto histórico de una visión occidental del planeta? Cuando digo occidental, básicamente es anglo-europea, de lo que estamos hablando. Entonces, claro, cuando se tiene esta visión, tú dices, ¿qué pasa con los que no tenemos esta visión anglo-europea, pero que nuestras culturas, de una forma u otra, implica en mayor o menor contenido también un respeto porque somos producto de cientos o miles de años viviendo bajo estas características? Y aquí es donde está el punto importante. Cómo hablar de derechos humanos, entendiendo ahora que los derechos humanos son universales, pero fueron forjados en mayor o menor medida su contexto y cómo están descritos y cómo están redactados y cómo son concebidos con una visión básicamente occidental. ¿Me voy explicando aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios? ¿Nada? Ajá, vamos a leer uno. Ok. Entonces, ahora esto no solamente, cuando hablamos de relativismo cultural, no solamente estamos hablando de un país contra otro país. O sea, no solamente el bloque occidental contra el bloque oriental. No estamos hablando solamente, o una visión del norte, entendiendo que el norte son los países desarrollados, que no es necesariamente así, o una visión de norte contra sur, sino que también en los sitios o en los países que tenemos pueblos originarios, también existe un relativismo cultural con relación a eso. Y es un punto de darse cuenta, cuando tú vas a comunidades indígenas o pueblos originarios, tú tienes que entender que si mantienes sus costumbres y usos, entendiendo la cultura en sentido general, ellos no necesariamente van a entender o comprender lo que tú quieres decir con temas de derechos humanos. Por ejemplo, uno de estos elementos que muchas comunidades se dan y que están presentes es la contraposición del derecho a la propiedad privada con el derecho a la propiedad colectiva. Muchos de ellos no entienden qué es propiedad privada y no tienen por qué entenderlo. Su concepción es de propiedad colectiva. Estas tierras son de todos y todos trabajamos sobre esta tierra.
Y eso es un punto importante. También cuando están hablando de las legislaciones de los pueblos originarios, que ellos al final decidan con base a su legislación, a sus normas, ciertas y determinadas conductas o patrones. De algunos castigos, algunas normas que se pueden considerar que contravienen la normativa que ellos mismos tienen. Y ahí tú puedes decir, mira, de repente los castigos físicos para nosotros es una atrocidad, pero para ellos forma parte de su cultura y de la forma ancestral en la cual vienen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que te sucede aquí? Y esto te sucede incluso dentro de los mismos pueblos indígenas. Estuve hablando, tuvimos una conversación, bueno, una conversación, un foro, una charla con una representante de una comunidad indígena, o sea, de pueblos originarios de México. Entonces ella estaba hablando, todo el tiempo fue la reivindicación de el pueblo originario y de las costumbres y las leyes del pueblo originario, que el pueblo originario tenía que en todo momento respetar sus normas, el resto de la población, y actuar como ellos han venido actuando durante cientos y cientos de años, y que no podrían venir a exigir que la sociedad, el resto de la sociedad, les modifiquen esas creencias, porque al fin y al cabo son sus creencias. Acto seguido, ella estaba hablando todo eso, bueno, dijo, bueno, pero los derechos de la mujer tienen que cambiar. Y dijo, bueno, pero lo que tú, y comenzó a hablar sobre una cantidad de derechos de la mujer. Y digo, pero si tú me acabas de decir que tienes que hacerlo tal cual como ha sido siempre, lo que tú quieres que se imponga, por ejemplo, que las mujeres puedan decidir dentro de la comunidad en la toma de decisiones y no solamente los hombres ancianos, que era una de las partes que yo decía. Digo, pero ahí ya tú estás metiendo una visión occidental actual a lo que tú dices que son comunidades indígenas y que se tiene que mantener tal cual como son. Tarde o temprano todo se va a permear. Entre más abierta sea una sociedad y entre más contacto se tenga entre distintas culturas, entre distintas sociedades, y ahorita con el internet y todo lo demás es muy fácil, más va a estar permeado. Pero justamente el discurso de esta persona o de otra es que tienes que entender que no puedes tener un discurso absolutista en un punto cuando después tú mismo lo relativizas con otros elementos. Entonces, ese es a veces uno de los puntos que nos toca tener y entender y comprender, sobre todo cuando de repente tienes una escuela o tienes un público multicultural, que a veces llegar a ellos no necesariamente es la forma más sencilla y la forma más fácil, y que tienes que estar abierto y entender y comprender eso. A veces si te toca trabajar con personas de otras comunidades, y tú ya sabes de qué comunidades soy, cuando digo otras comunidades, pueden ser comunidades originarias o personas de otros países o de otras culturas, a veces es bueno revisar un poco el contexto histórico de eso, aunque sea muy pequeño. Yo no recomiendo Wikipedia, pero aunque sea léete Wikipedia, para entender un poco cuál fue el proceso que tuvieron ellos. Porque con eso tú vas a entender o vas a poder tratar de comprender cómo esas personas van a actuar, cómo podrán responder a ciertas informaciones y formaciones que tú vayas a hacer más adelante en tu presentación. Como digo, cuando estás dentro de una sala de educación formal, tú dices, y la clase es evaluada y y si no pasas el curso, no te gradúas, bueno, tú lo tienes, pero al final, si tú estás educando para los derechos humanos o estás en un ámbito no formal, yo creo que estos elementos son importantes. ¿Te lo vas a saber todo de memoria? No, pero bueno, por lo menos tener algunas ideas generales. Entonces, una de las cosas que son las burlas típicas que hay, sobre todo en Europa, entender que África no es un país, es un continente que tiene múltiples países, y dentro de esos múltiples países hay múltiples etnias y cada una de ellas tiene su contexto diferenciador. Yo no soy experta en temas de etnias africanas, pero entiendo el concepto de que son elementos distintos y que yo no puedo meter todo dentro de un saco. Lo mismo sucede cuando te dicen, no, los latinoamericanos somos todos, es Latinoamérica. Tenemos elementos comunes y que efectivamente es una ley, porque nuestro proceso de colonia, nuestro proceso de conquista y nuestro proceso de independencia fue bastante similar, en mayor o menor medida, en contraposición con el resto de los países del planeta. Pero una de las cosas que yo digo que es el ejemplo de Estados Unidos, yo pienso que de Río Grande para abajo es lo mismo, y yo digo, bueno, para ellos son unos mariachis tocando samba mientras galopan por las pampas argentinas. Para ellos es un solo bloque y no entienden
que aun cuando nos parecemos mucho, hay diferencias que a veces son diferencias fundamentales en algunos países, entre países de Centroamérica, del norte de América del Sur y del sur de América del Sur. Hay diferencias que pueden ser notorias entre uno y otro. Eh, y esto es lo que te genera, en muchos casos, cuando te estás presente frente a esta contraposición de visión de relativismo cultural, lo que se llama conflictos de derecho. Es decir, yo contrapongo el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, con el derecho a la libertad de libre decisión de las mujeres sobre el matrimonio. ¿Qué quiero decir esto? Si yo estoy hablando con una comunidad musulmana, bueno, si soy mujer va a ser un poco más complicada, pero que quiero decir, yo tengo que entender que si ellos deciden ponerse la burka y es por decisión propia, en el ejercicio de su derecho a la libertad de culto y religión, es una cosa. Eso va a contraponerse con el derecho a la libre circulación o en algunos países, sobre todo en la época de los de los talibanes, que la mujer no puede estudiar, no puede salir, tenga que utilizar este completamente una vestimenta negra, etcétera, etcétera. Una cosa es que sea decisión de ella, que yo decidí ser musulmana y yo decidí ponerme eso y yo si quiero dejarlo de hacer, lo dejo de hacer. Ah, porque ahí no habría necesariamente un conflicto de derechos, porque si tú lo decidiste, tú ejerces tu derecho si quieres o no quieres a una contraposición cuando es que te obligan. Tú tienes que es el gran problema que a veces se tiene o que suelen mencionar con los países que gobernados por los talibanes, básicamente. La mujer no tiene opción. Tú lo obligas a, y en ese momento que tú lo obligas a, pierde y disminuye todos los demás otros derechos que son derechos propios de la mujer. Bueno, en el caso no solamente propio de la mujer, el resto de los derechos humanos básicos porque no pueden hablar, no pueden conversar, no pueden trabajar, no pueden estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese punto es donde tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de conflictos de derecho y de relativismo cultural. El conflicto de derecho no te puede generar un punto en el cual que por respetar al otro o el derecho del otro, él menoscabe tus derechos. Y ese es un punto muy importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de migrantes. ¿Me voy explicando aquí? ¿Tienen dudas, preguntas, anécdotas? ¿Nada? Buenas tardes. Ah, Karina, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, por ejemplo, he tenido eh, con actividades de la universidad en la que trabajo, realizamos, por ejemplo, jornadas multiculturales y Ujú, hemos trabajado con gente de China, de Japón, ujú, eh, con algunos, por ejemplo, eh, con algunas universidades de Egipto. ujú, Y ahí, por ejemplo, nosotros a lo que nos hemos enfrentado es a los protocolos con los que tenemos que tratar con ellos, ¿no? Porque muchas veces alguna acción nuestra puede ser mal interpretada como ujú, un acto, digamos, una grosería, ¿no? ujú, Entonces, en esos casos, nosotros hemos tenido muchas veces, cuando trabajamos con embajadas, que acercarnos a las embajadas para los protocolos, ujú, qué es lo que sí se debe, no se debe de hacer, y se vuelve ¿para qué? Para que se vuelva finalmente, pues, un acto de diálogo, ¿no? ujú, ujú, Y esto, por ejemplo, nosotros lo hemos visto sobre todo con algunos practicantes del Islam, con algunos musulmanes que vienen, por ejemplo, de Egipto. Cuando los hemos recibido acá en México, pues se vuelve, sobre todo, pues, un diálogo que debe de ser, pues, sí, respetuoso, pero también en los términos de un protocolo que no invada este aspecto, digamos, que tiene que ver con ciertos sincretismos que pueden darse a una mala interpretación. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo entiendo que en muchos de estos casos también se vuelven, pues, actos que no sean invasivos hacia su propia cultura, ¿cierto? Porque de alguna forma lo que es común aquí
allá puede ser tomado como una invasión a sus propias creencias o a su propia cultura. Exacto. Eh, y que en el caso sobre todo de la cultura musulmana, pues también que efectivamente hay ciertos sectores que son mucho más receptivos a la Ujú. comunicación entre hombres y mujeres y otros sectores en donde no es así. Exacto. Este, y entonces a veces se puede tomar como una falta de respeto, por ejemplo, a la posición de la mujer, pero también se vuelve algo que nosotros tenemos que entender que corresponde también al respeto de una cultura, pues que tenemos que encontrar un punto de diálogo, ¿no? Un punto Ujú, que no se entienda tampoco como una invasión o un acto de coerción o de censura. ujú. Entonces, bueno, lo comento porque sí, efectivamente, a lo mejor nada más una palmada en el hombro puede significar, por ejemplo, un tipo de violencia para algunas culturas, como es el caso de Japón, ¿no? Donde nos Ujú. piden que tengamos mucha distancia también con el espacio personal. Entonces, si ya esas cosas como protocolos se vuelven un poquito complicados, entiendo que cuando entramos en el campo de los derechos humanos se vuelve todavía más complicado, ¿no? Exacto. Y sobre todo cómo traducimos esto en una visión universal y la llevamos a las aulas para poder comprender, digamos, un punto común de este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ahorita yo estaba reflexionando, sobre todo a través de su exposición, doctora. Sí, exacto, gracias, Karina. Es justamente eso. Son puntos y ahí el punto, uno de los elementos importantes, no es solamente que ustedes, los mexicanos o los que recibimos a las personas, entendamos el protocolo, sino que también ellos entiendan que no están llegando a un país que tiene sus mismas costumbres. Y ahí es donde a veces se tiene conflicto y aquí estoy hablando del tema de la migración porque ha pasado no solamente aquí en Europa, sino también lo he conversado con gente cuando he estado en Estados Unidos, que te llegan personas, pero tú tienes que respetar la cultura de la cual, o sea, ellos te tienen que respetar a ti que estás llegando, pero tú también tienes que respetar los usos y costumbres de la gente del país que llega. Entonces tienes que ser un diálogo. Y claro, y cuando estamos hablando de derechos humanos es un poco bastante más complicado. Uno de los elementos que podemos tomar en cuenta es que cosas tan básicas que para nosotros sería como ser juzgado por nuestros jueces naturales, que no podemos, que el gobernante tiene limitaciones al poder de decisión, que tiene que existir tres poderes separados, que tiene que haber democracia, que tiene que respetarse todo, que los niños son visiones occidentales. Y vuelvo a repetir, visiones occidentales básicamente europeas, que después fueron migrando al resto de, 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 de Occidente, hablando del continente americano, pero son visiones que surgen de ahí. Por ejemplo, el primer documento que te habla, que podemos decir como un antecedente claro y palpable, de los jueces naturales, que es decir, que si tú eres un civil, solamente te va a juzgar un civil, que no podría juzgarte un militar si eres un civil, salvo que hayas cometido delitos militares, etcétera, etcétera, dependiendo de eso es de un documento de la Carta de Juan Sin Tierra 1215 de lo que es actualmente Inglaterra. Y eso se nos viene presentando de manera constante eh, a través de la historia, aun cuando muchos de los principios, y aquí no lo vean como un elemento religioso necesariamente, aun cuando se tiene, muchos de los elementos y los principios y los valores que permean los derechos humanos son producidos o son creados por las grandes religiones, básicamente, y ahí viene, dentro de las religiones más importantes que permea y que crean el concepto de lo que tenemos hoy en día de derechos humanos y de sus principios y de sus valores, es el cristianismo. Te puede gustar o no, es decir, el budismo te trae las siete leyes, tienes otros elementos, pero que te ha permeado de forma casi lineal y permanente es el cristianismo, pero también porque el cristianismo se hizo, y ahí tú puedes decir, bueno, viene de Oriente y tiene.
pero el cristianismo se hizo la religión fundamental europea, que Europa al final termina transmitiendo a través de las conquistas y las colonizaciones al resto del mundo en mayor o menor medida. Y para los que el tema de que los derechos humanos son universales, es verdad que lo dijeron en 1948 con la declaración y todo lo demás, pero y que estuvo con los juicios de Nuremberg, pero el documento que efectivamente dice que se va a considerar que los derechos humanos son universales y no se va a volver a hablar sobre ese punto, porque ya se concretó que son universales, es la Convención de Viena de Derechos Humanos de 1993. En el 93, efectivamente, todos se pusieron de acuerdo y dijeron que los derechos humanos son universales, aun cuando estaban en algunas declaraciones y convenciones. Lo que quiero decir es que en el 93 se hizo un diálogo que fue con la Convención de Viena sobre Derechos Humanos, donde participaron diversos países, organizaciones no gubernamentales, activistas, y dijeron, mira, tenemos que tener un punto común y de arranque a todo. Pero eso no quiere decir que al final la visión no sea una visión bastante occidental. Y aquí una cosa es el conflicto de derechos, como ya le dije, una cosa es que yo decida volverme musulmana y decir que no voy a circular y que no voy a estudiar porque forma parte de la religión que escogí, y otro muy distinto es decir, me impusieron esta religión y ya que estoy aquí no tengo otra opción de no ejercer, aun cuando quisiera, no puedo ejercer el derecho, otros derechos, por ejemplo, la educación. Y ahí es donde te viene parte de los conflictos de derecho. Y aquí viene un tema. Una cosa es conflictos de derecho y otra es conflictos por mal utilizar o creer que tienes derecho por sobre otro. Esto es una realidad de lo que está pasando, y estoy hablando, esto acaba de pasar en Cataluña, España. Y quiero que lo escuchen con detenimiento para que vean qué es cuando está mal entendido el ejercicio de derechos, qué es lo que te puede pasar. Porque así a un vecino marroquí, a su hijo le molestaba cuando estaba mirando la cruz. No, y te lo digo yo, y se lo pueden, bueno, relativamente en él, ¿por qué? Yo también me había escuchado el por qué, o sea, que la habían quitado, pero no sabía por qué. Me dijeron, porque justo enfrente hay unos bloques, que vive mucha familia marroquí, y me molestaban. ¿Entienden aquí cuál es el problema que se presentan? ¿Lo escucharon? ¿Lo pudieron entender? Hola, ¿hay alguien? ¿Cuál es el problema que se presenta aquí? ¿A qué están haciendo referencia? Ajá, Leslie contestó. ¿Alguien más? Pero tal cual como dijo Leslie, aquí el problema no es un conflicto de derechos, porque todos tienen derechos. No te estoy diciendo que, pero algunas personas, por creer que tienen derecho al ejercicio de su libertad de culto, eliminan la libertad de culto de otro e incluso lo que podría ser patrimonio histórico de otro. Si yo llego a un país, me tienen que respetar y yo y me tienen que respetar para el ejercicio de todos mis derechos, pero eso no implica que yo tengo que cambiar o que las personas ya tienen que cambiar a tal punto que el ejercicio de sus derechos se vean afectados por mí. No estamos hablando de casos extremos como esclavitud o trata de personas o discriminación racial en la época de los nazis. No estamos hablando de casos extremos, estamos hablando de casos normales. Claro, esto al final tiene un trasfondo político adicional, pero lo que tú estás generando, y esa es otra parte del problema, estás generando no un conflicto de derechos, sino al final estás generando también un resentimiento y un odio. Y el resurgimiento en muchos países europeos, en Estados Unidos y en otros, del nacionalismo, que al final
genera grandes problemas porque van a terminar diciendo que no reconocen los derechos de otras personas, básicamente porque tienen que defender los suyos, lo cual no es necesariamente así. Entonces, aquí es un ejemplo del cual se pudiese interpretar que hay un conflicto de derechos, que es la libertad de culto, cuando en realidad no lo es. Y eso también tiene que tenerlo en cuenta en el momento en el cual ustedes van a dar charlas o clases o conversaciones, porque la gente los puede manipular consciente o inconscientemente para que ustedes tomen una postura. Y con base a esa postura pueden decir, efectivamente, yo lo vi en una clase, un conversatorio de derechos humanos que dijeron que tal cosa. Y en realidad tú tienes que estar claro que una cosa es un conflicto de derechos, es decir, todos los derechos están en las mismas circunstancias, todas las personas están bajo las mismas circunstancias y puede haber entre una decisión y otra otro punto, a cuando efectivamente, yo trabajo con personas de varios países, pero lo que se me ha hecho más difícil y complicado ha sido los contactos. Sí, no es de yo, sí, esas también son realidades, ¿cómo se llama? Lo que escribió Alipio, son realidades, ¿cómo se llama? Que al final, no, fue Leslie que continuó que al final tienes que tomar en cuenta para que estar pendiente qué es lo que está pasando, porque si ahorita te dicen, no le están están poniendo cruces en los lugares de culto de musulmanes, ahí tú dirías, mira, está malo, pero cuando tú dices, hay una iglesia que tiene 300 años o 200 años ahí, o 150 años ahí, llega uno, no, si te molesta ver la cruz de la iglesia ahí, múdate a otro apartamento. No hagas que quiten la cruz porque a ti te molesta. Y eso por un tema religioso. Y esos son puntos en los cuales tenemos que tener en cuenta también en los momentos, básicamente para evitar posibles manipulaciones o comentarios que al final nos llevan hacia un lado que no necesariamente es el más adecuado al que uno quiere llegar. Porque Eh, entonces, cada vez más con el tema de las redes sociales, y de los mecanismos de aprendizaje en línea que existen, te genera facilidades como esta, que personas de México, Chile, no sé, Ecuador, Uruguay, España, estemos sentados todos juntos conversando, pero a su vez también las redes y la inteligencia artificial, un poco como hablamos al principio, por eso no lo voy a repetir, también te promueven, porque es lo que aparece, sesgos. Si ustedes ven que ustedes comienzan a buscar en Google o en YouTube por una actividad específica, colocan una frase, no sé, pesca con anzuelos, porque buscaste para una imagen de pesca con anzuelos, para una actividad que tenías que hacer, que no tiene. Después te siguen apareciendo de manera consecutiva siempre pescas con anzuelos. Tú dices, bueno, yo lo quería solamente una vez. Ellos, las redes sociales al final, lo que te hacen es darte un mundo de opiniones y de temas que te van a interesar, pero siempre dentro del sesgo que tú colocaste. Si yo quiero buscar información, en prensa o información sobre una situación económica y yo digo, no, yo quiero saber la evolución de la disminución, de la tasa de desempleo en Argentina con Milei, después solamente me van a aparecer publicaciones en las cuales me hablan bien de Milei y mal de los otros. Aun cuando la información real no sea solamente eso, pero ese es el sesgo que me va a dar el medio de comunicación correspondiente. Por eso a veces es importante tratar de revisar varios y poner, si colocaste una búsqueda de mi ley, coloca del otro lado el de la contraparte, porque para que te vaya saliendo como información de los dos y poder tú tratar de construir, aunque cada vez es más difícil, una opinión propia fundada en teoría con lo existente y lo más objetivo posible. Cada vez es más difícil, pero es lo que está presente. Entonces, la forma de educar, la forma en la cual transmitimos los conocimientos ha cambiado gracias a las redes. La forma en la cual estamos informados ha cambiado, pero también la forma en la cual se crean los sesgos ha cambiado. Y eso es muy importante, tenerlo en cuenta cuando uno va a hablar o conversar o buscar información, sobre todo en temas que tienen que ver con la educación en y para los derechos humanos.
Este es entonces, ¿cómo tratamos de evitar esto? Bueno, este es un ejemplo quizás ustedes lo han visto, de un ejercicio, de un spot que hizo la televisora danesa en el año 2017, que es la forma de tratar de eliminar los sesgos para buscar más bien puntos comunes entre grupos diferenciados. Se lo pongo un momentico para que esto es un ejercicio que a veces, si tenemos grupos muy diversos, grupos muy amplios, pero conociendo más o menos las personas, podemos hacer en actividades prácticas, quiero decir, porque al final lo que estamos tratando es de eliminar las diferencias y buscar un tronco común porque es el punto en el cual nos podemos sentar a dialogar y efectivamente ver cómo s- además de ser personas o seres humanos, que todos lo somos, tenemos otros puntos que nos conectan, que podemos sentarnos a conversar partiendo de un elemento común que incluso nos puede agradar o de una situación de vida que hemos pasado, de manera similar, hasta llegar a puntos en los cuales, después de esta empatía, de este conocernos, nos puede llevar a puntos de discusión que sean más conflictivos, en los cuales, como ya tenemos construido una relación en la cual nos podemos sentir de alguna forma identificados el uno con el otro, nos va a permitir a los demás en otro momento ver que aun cuando tenemos opiniones o creencias diferentes o construcciones diferentes, nos podemos sentar a dialogar. Y este punto o este elemento común que construimos al inicio, es lo que nos va a hacer como la línea conductora para tratar de llegar, de poderse llegar, porque no siempre se llega, a un punto de acuerdo y a un punto común. ¿Me he explicado? Sí, Ok. Entonces, esto es un ejercicio que si tienes grupos muy diferentes, te puede servir y si no estás como, creo que fue Katy que escribió, si no estás en una actividad muy protocolar, te dice, mira, tú estás allá, yo estoy acá, pero si tenemos que sentarnos y dialogar en un ámbito, estoy diciendo, más informal, no estamos hablando de firmar un tratado o un convenio, sino un aspecto más informal, que nos permita la convivencia y el intercambio intercultural, es entender que de repente a los dos nos gusta, tú con sollo o con sake y yo con ron, pero a los dos nos gusta tomarnos algo cuando salimos del trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Puedes tener más o puedes tener menos, pero son elementos en los cuales te puede servir de plataforma para construir. Porque en este mundo en el cual cada vez estamos más conectados y globalizados, pero no nos conocemos al vecino y estamos creyendo, gracias a las redes sociales, y al sistema en el cual ellos nos presentan información, que nosotros, la única opinión o lo único que se está diciendo es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros escuchamos, y no otro elemento que esté más allá, es una forma en la cual podemos, realidades diferentes, sentarnos a, a dialogar. Esto suele necesitar algún tiempo, pero bueno, a veces te sirve. Te sirve de repente, por ejemplo, con situaciones de grupos de estudiantes muy conflictivos o grupos de personas que han pasado por tragedias que son muy diferentes, de repente entre sí, pues son de bandos, digamos, bandos diferenciados, pero al final tienen elementos comunes. Todos han sufrido, todos han llorado, esto es algo que de una forma no exactamente igual y de hecho bastante diferente, pero que te permite el diálogo, se hicieron en algunos casos, en algunos países en los cuales salieron de gobiernos totalitarios o gobiernos dictatoriales o dictaduras literales o no, o sistemas de apartheid en los cuales tú tenías que construir un nuevo país o una nueva sociedad y tienes que de alguna forma hacerlo y a veces la mejor forma es comenzar desde el punto que puedes tener en común aun cuando se vean diferentes hasta llegar al punto que genera conflicto pero ya con una construcción de una relación entre las personas o las partes ya establecida. Entonces, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque la educación étnica para los derechos humanos tiene que tener la convicción de crear una conciencia reflexiva y una razón deliberativa. Permitir la valorización de la pluralidad, somos diferentes, una propuesta transformadora
y una participación en un espacio democrático, donde todos seamos iguales, nos permitan participar y donde se respete la opinión y las creencias de cada uno de ellos. Una educación ética para los derechos humanos tiene que estar presente esto, independientemente de la estrategia pedagógica que utilices, porque esta estrategia pedagógica va a venir dado por el contexto en el cual tú estés, en una educación formal, no formal, vas a tener más tiempo, vas a tener menos tiempo, porque tú puedes partir de una educación popular, que es de diálogo de saberes, de horizontalidad y de carácter transformador. Esto generalmente se utiliza cuando tú das de repente algunas charlas en comunidades o a grupos específicos como profesores o ingenieros, en la cual tú no eres la persona que necesariamente sabes más, aunque puede ser que del tema tú sepas más, pero si tú tienes que partir de un elemento común en el cual todos somos iguales y todos vamos a construir y vamos a aprender. Este es un sistema más, una visión no de docente o de catedrático a estudiante o al resto de la comunidad, sino más bien como un facilitador. También tienes la pedagogía crítica que analiza, comprende y transforma, y la pedagogía dialéctica, que realidades existentes, posibles y transformadoras, que busca entender la realidad. Cada uno de estos elementos, cada una de estas estrategias pedagógicas se da dentro de un contexto diferente, dependiendo del público, dependiendo si es educación formal o no formal, del tiempo que tú tengas, de lo que tú quieras transmitir, si quieres transmitir contenido, si quieres transmitir valores o quieres transmitir ambas cosas o cambiarlo. Estos elementos pueden estar presentes. Si está dentro de un sistema de educación formal, tú tienes más tiempo y de repente dices, mira, tengo 100 horas para dar esto, entonces yo puedo tener distintas estrategias pedagógicas. Si es más una charla, mira, o un conversatorio, o es más, es distinto, entonces tú te vas por una sola de ellas. Entonces, aquí para finalizar, le dejo, no sé si ven bien este dibujo, simplemente para comentarlo. Le digo por si acaso no le envié en la parte de abajo, el mensaje de abajo dice. Llegó hablando de cosas raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo, por lo que nos hizo, sospechar enseguida de que él es, de lo que él es. No recordamos haber visto siquiera una vez en la televisión. Es un ángel que viene llegando hablando de paz. A veces y en muchos casos, cuando trabajamos en derechos humanos, cuando trabajamos en educación, y para los derechos humanos nos sentimos como ese ángel que ha sido golpeado, porque todo el mundo dice, ¿por qué me estás hablando de esto cuando yo lo que necesito son estos problemas? El tema es no desanimarnos y seguir adelante, para la construcción de una mejor sociedad, más tolerante, más inclusiva y más respetuosa con los derechos humanos. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, comentario para Solo decir finalizar. muchas gracias por la clase, como me encantó las diferentes perspectivas, entonces, sí, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Comentarios, clases? De igual manera, doctora, agradecerle sus conocimientos, sus clases, muy, por lo menos hablando desde mi propio criterio, muy enriquecedoras y sé que me van a servir en el día a día. Bueno, eso es lo que buscamos. Sí, no sé si nos veremos o no en la materia electiva que suelo dictar, si no ha sido un placer compartir con ustedes y con Alipium durante un año adicional el tema de la educación y para los derechos humanos. A veces, como puse al final, uno se siente un poco deprimido, pero vale la pena seguir luchando por los derechos humanos y por la aceptación, por la democracia. Esto es lo que podemos dejarle a nuestra familia, a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Y muchísimas gracias. Sigan adelante.